compañero de oficios varios de Madrid y fue secretario general de nuestro sindicato. Hoy viene a hablar de economía y energía. Cuando quieran. Muy bien. Muchas gracias a todas y a todos por venir a esta conferencia. Espero que sea del agrado de todos y sobre todo que sirva para clarificar un poquito todo el marasmo de ideas que hay sobre la sociedad actual desde distintas corrientes de pensamiento y de actuación política y social, y sobre todo para dar a conocer los planteamientos que el anarquismo tiene sobre diversos aspectos de la vida social y de la vida económica de los pueblos. Fundamentalmente, mi preocupación cuando doy una conferencia de este tipo no es hacerla extensa, puesto que la atención no se puede mantener durante mucho tiempo, porque es una cosa natural, sino dar unas ideas muy sencillas y muy claras sobre los conceptos o sobre los planteamientos que queremos manejar. En este caso, de lo que vamos a hablar es de economía y anarquismo, que siempre se ha considerado el tema económico, o por lo menos actualmente se considera el tema económico como algo complejo y alejado del conocimiento común de la sociedad, puesto que nos quieren hacer creer que la economía es una ciencia compleja, una ciencia oculta, que solamente se puede entender desde el conocimiento universitario, desde el conocimiento intelectual, y que es una disciplina, una doctrina ajena a la sociedad, cosa que está completamente alejada de la realidad social y de la realidad del mundo del trabajo y de la realidad en general de la sociedad. En primer lugar, yo, antes de continuar con la conferencia, quería insistir en la denuncia del fascismo, en la denuncia del asesinato de ese joven de 16 años que ocurrió el 11 de noviembre del 2007, en la connivencia que siempre el fascismo tiene con el poder político y el poder económico, es decir, con los gobiernos, el Estado y el capitalismo, la connivencia que mantiene con las religiones y especialmente en España con la Iglesia Católica, y cómo desde las órbitas del gobierno, al mismo tiempo que se defendía por cuestiones de patriotismo a un fascista reconocido como es Aznar, ha dado un tratamiento muy diferente cuando fundamentalmente los jóvenes de Madrid han querido responder a una brutalidad y han querido responder a un hecho tan salvaje como es querer que los emigrantes, que las personas, que los trabajadores, por el mero hecho de ser de otro país, y querer ejercer su derecho a la vida y su derecho a buscar su vida donde allá decidan, se les tenga que expulsar por organizaciones fascistas. La respuesta a ese hecho racista, la respuesta a ese hecho xenófobo, provocó que a un joven de 16 años le matara un militar que, como todos sabéis, están adiestrados especialmente en el arte de la guerra y en el arte del asesinato. Vaya, en primer lugar, mi más emocionado recuerdo de este joven que con apenas 16 años tomaba conciencia de una realidad social como es la realidad brutal y cruel del fascismo. Una vez dicho esto, voy a continuar con el motivo que nos tenía aquí reunidos, que es hablar de economía y anarquismo, y por supuesto que irá saliendo la relación tan estrecha que tiene todas las cuestiones económicas con nuestra realidad. Es la cuestión económica, es la cuestión social, es la cuestión de la propiedad privada de los medios de producción, es la cuestión de la explotación económica, de las desigualdades sociales, de las desigualdades económicas, de las injusticias, de la muerte, de la miseria, de la pobreza, de las enfermedades. En definitiva, cuando tocamos un aspecto como es el de la economía, no lo tenemos que ver como una doctrina ajena a nosotros, sino que la economía forma parte y es un pilar básico de la convivencia social. La economía, como su propio nombre indica, es casa y economía administración. Se trata de la administración de la casa. Por tanto, no es una cuestión ajena que necesite grandes conocimientos teóricos para desarrollar un tema o una disertación económica,
no es necesario ir a la universidad para entender de economía, no es necesario tener unos grandes conocimientos para entender de la economía. Tenemos que llegar a simplificar y hacer sencillas las cosas, porque sencilla es nuestra vida y sencillo es el análisis de nuestras condiciones de vida. Y eso es la economía. La economía fundamentalmente es todo aquello que se refiere a las condiciones básicas de nuestra existencia. Se refiere al trabajo, se refiere a la vivienda, se refiere al transporte, se refiere a la sanidad, se refiere a la educación, se refiere a todos aquellos aspectos en los cuales nosotros nos desenvolvemos y nos afecta de una forma tan determinante. Es decir, la economía se refiere a el primer paso que tenemos que tener para poder desarrollar nuestra vida, que es lo que se llama la conquista del pan, la conquista de la subsistencia, tener los medios necesarios para poder existir. Sin esos medios necesarios para poder existir, no podemos desarrollar lo que es toda nuestra vida en plenitud. Si todo el día le tenemos dedicado al esfuerzo del trabajo, de buscar trabajo y de luchar por la existencia, difícilmente podemos desarrollarnos como personas, difícilmente podemos desarrollar nuestra personalidad, difícilmente podemos tener posibilidades de desarrollar nuestra inteligencia, nuestra cultura y tener creaciones literarias, artísticas o de cualquier otra índole. Por tanto, cuando vamos a hablar de economía y de anarquismo, vamos a hablar fundamentalmente de la organización política de la sociedad, de la organización económica, de la organización cultural, es decir, vamos a hablar de la vida misma. Y desde ese punto de vista, lo primero que nos salta cuando nos enfrentamos con la realidad es ese conjunto de problemas que vemos. Es el problema de que no hay vivienda, de que no hay trabajo, de que no hay unas ciudades habitables, de que hay unas desigualdades económicas impresionantes, de que hay unas injusticias sociales, de que al mismo tiempo que conviven grandes riquezas y que hay abundancia a nivel mundial, vemos bolsas de pobreza generalizadas, vemos personas que mueren de hambre, de enfermedad y que no tienen ni incluso accesos a los recursos básicos como pudiera ser el pan o el agua, y al mismo tiempo vemos que otras partes de la sociedad tienen una opulencia absoluta y que incluso dedican esa opulencia al terrorismo de la guerra para destruir países, destruir pueblos, destruir riqueza. Por tanto, el planteamiento que nos tenemos que hacer, en primer lugar, es una profunda reflexión sobre, ante todo este marasmo de injusticias, fundamentalmente con base económica, que impide que el ser humano y las sociedades se desarrollen, es todo este marasmo de injusticias, miseria, guerra y calamidades, ¿en qué entorno político, económico, social y cultural se da? Puesto que las organizaciones políticas, sociales y económicas del mundo no son ajenas a esta realidad. Es decir, la primera reflexión que nos tenemos que dar es que el hambre no surge porque sí, que las desigualdades económicas y sociales no surgen porque sí, que las enfermedades no surgen porque sí, que la miseria no surge porque sí, sino que se da en un medio político y económico determinado. Ese medio político en el que se da tiene una organización concreta que se llama Estado. Ese medio económico en el que se desenvuelven todas estas injusticias tiene un nombre económico determinado que se llama capitalismo. Y ese entorno cultural e ideológico en el que se dan estas situaciones de injusticias tiene un nombre que se llama religión y que se llaman iglesias. Esa trilogía de Estado, capital y religión es la que conforma y es la causa primera de todas estas injusticias económicas, sociales y culturales, de todas estas desigualdades, de todas estas aberraciones y de toda esa destrucción masiva que es la guerra. Por tanto, una vez que nos enfrentamos con esa realidad, tenemos que identificar claramente quiénes son los responsables directos de esa realidad. Y los responsables directos de esa realidad es la organización política, la organización económica y la organización ideológica que la sustenta y que vive de una forma privilegiada en base a la miseria generalizada de la población. Es el Estado, el capital y la religión, con sus diferentes formaciones políticas, sean monárquicas o republicanas, con sus diferentes formaciones capitalistas, sean de mercado, sean de Estado
o sean de Estado y de mercado, junto con las diferentes formaciones religiosas, sean cristianas, católicas, judías, musulmanas o del tipo que sea, los responsables directos de tanta injusticia y de tanta canalla humana. Una vez que desde nuestra óptica